Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy hablaremos de una ciudad que seguramente a muchos les sonará en alguno de sus nombres, porque tiene nombre en polaco, nombre en alemán, nombre en checo, pero es lo que se llama hoy en día Wrocław, creo que se pronuncia, o Breslau en alemán. Sí, en castellano está castellanizado como Breslavia, que es más fácil que la increíble pronunciación en polaco, entonces así la vamos a denominar en nuestro recorrido por la geografía del Yiddish. Y quien la visite hoy se encontrará en un sitio muy pintoresco, donde hay unos simpáticos gnomos que asoman en calles y en plazas, y son unos duendecillos que alejan la mala suerte, según el folclore polaco lugareño. Cuando perteneció a Prusia, se llamó Breslau, como has dicho, en checo Bratislav, en latín Bratislavia, en fin. Es la capital de la Baja Silesia, al suroeste de Polonia, junto al río Oder. Las primeras noticias de judíos residentes son anteriores al siglo XII, incluso hay una antigua lápida con caracteres hebreos fechada en 1203. La tumba es de alguien que se llamó David ben Sar Shalom. Esto nos hace pensar que ya en el siglo XIII había un asentamiento judío, porque si había enterramientos está claro que había por lo menos un grupo. Un sínodo de obispos celebrado en 1267 decidió limitar la presencia judía en la ciudad, pero al final nunca se terminó de aplicar esta medida. Como en otras ciudades polacas o lituanas que fueron propiedad privada de aristócratas, 5 años después de este sínodo, el duque Enric IV Probus y su heredero e hijo Enric V, en 1290, este último, otorgaron privilegios a los judíos que vivían allí. De modo que así llegó a tener la comunidad más numerosa de Europa Central y Oriental, únicamente por detrás de Praga. Los judíos se ocupaban de transacciones de dinero, de comercio, aunque también había artesanos, pero eran los menos estos últimos. La situación de bienestar general se deterioró en el siguiente siglo tras un pogromo producido en 1349, y de las 70 familias judías residentes entonces quedaron únicamente 5. 11 años después se desató otro pogromo y en 1453 la comunidad judía fue expulsada por instigación de un fraile franciscano que se llamaba John Capistrano, tras un juicio por una acusación falsa de profanación de la hostia. La sentencia fue trágica, 41 judíos fueron quemados en una hoguera. En la mitad de este siglo XIV, la ciudad pasó a ser parte de Bohemia, con el nombre de Bratislav, y el rey Ladislao le otorgó el estatus de non tolerandis judíos. Solamente podían acceder a ella durante las fiestas, ya que era uno de los sitios de mayor intercambio de comercio internacional y seguía haciéndolo para los judíos polacos de diferentes sitios. El asentamiento moderno, o sea, ya de la época tras la Edad Media, está también asociado al comercio y se inicia en la segunda mitad del siglo XVII. Al principio los judíos se establecieron en áreas suburbanas no dependientes del municipio, sino propiedad de la iglesia o de particulares, siempre y cuando obtuvieran el permiso de esta gente para arrendar esos sitios. Asimismo, el propio ayuntamiento relajó en algo las medidas restrictivas y permitió que los judíos permanecieran en ella después de las ferias para rematar las transacciones y las cuestiones comerciales. En el decenio de 1670 y por presión del Consejo de las Cuatro Tierras,
que incluía la Gran Polonia, la pequeña Polonia, Podolia y Volinia, aquellos judíos que representaban a comunidades y organizaciones de Polonia, Bohemia, Moravia y Silesia sí que podían vivir en la ciudad. Así, en el siglo XVIII había 775 judíos, aunque no todos ellos tenían residencia legal. Unos años después, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI, que también reinó en Hungría como Carlos III y en Bohemia como Carlos II, conocido asimismo como archiduque Carlos de Austria o Carlos III de España, expulsó a todos los judíos que no tuvieran derechos legales de residencia cuando Prusia se hizo con la ciudad, que fue en 1744, cuando se anexó no la ciudad, sino toda la Baja Silesia. Federico II, entonces, dio su aprobación a que hubiera comunidad judía en Breslau, nombre alemán de la localidad. Eso aumentó los residentes judíos, que en 1747 eran unos 530, el 1,1% de la población total, hasta 3.200 y algo más, que ya constituía más del 5%, cifra de 1810. A finales de este siglo, del XIX, la ciudad se convirtió en un importante centro de la Haskalah, la ilustración judía, entre cuyos activistas se encontraba Elías Henschel, médico nativo, del que luego ampliaremos la biografía. El movimiento, la Haskalah, fundó una escuela que se basaba en sus principios. A raíz de la Ley de Emancipación de 1812, que otorgó la mayoría de los derechos cívicos a los judíos de Prusia, estos se integraron rápidamente en el conjunto social y entre 1830 y 1850, a raíz de conflictos entre ortodoxos y reformistas, la comunidad se dividió. En Breslau funcionó el Seminario Teológico Judío, que se fundó en 1854 y que es una institución académica referente para el judaísmo conservador y un centro de conocimiento del judaísmo en general, entre cuyos profesores se contaron importantes masquilín de esa época. Hasta 1860 la judeidad de Breslau creció en número y en bienestar. 10 años después hubo un declive general de la población en la ciudad y la comunidad judía siguió creciendo, pero más lentamente. A todos los afectó el deterioro económico en los primeros decenios del siglo XX. Por la misma época comenzaron a llegar muchos Ostjuden, es decir, judíos procedentes de Europa del Este, lo que aumentó la población. En 1925 eran unos 23.000, y esto trajo dos consecuencias: cambios en el tipo de ocupación económica de los judíos y conflictos con los vecinos gentiles. Acabada la Primera Guerra Mundial, aumentaron los actos antisemitas y también su gravedad. Como es obvio, cuando los nazis llegaron al poder en 1933, el crecimiento de la actividad antisemita fue notable. La mayor parte de los derechos civiles fueron conculcados a los judíos y se inició la arianización de las propiedades. En la trágica noche de los cristales rotos, la Kristallnacht de noviembre de 1938, la sinagoga mayor de Breslau fue quemada y las propiedades judías casi todas arrasadas. Y desde noviembre de 1941 hasta el verano de 1944, los judíos de la ciudad y de toda la Baja Silesia fueron deportados en 11 transportes. El primero de ellos hacia Kaunas, o Kovno en yiddish, donde todos fueron asesinados por fusilamiento. El resto tuvo lugar entre abril de 1942 y el verano citado de 1944, y en este caso las deportaciones fueron hacia los campos de exterminio de Sobibor, Belzec, Auschwitz y el de tránsito de Theresienstadt. También se enviaron grupos a campos de trabajo esclavo. Casi acabada la guerra y con los nazis ya derrotados, en enero de 1945, los últimos 150 judíos que quedaban en el lugar fueron enviados a Gross-Rosen y asimismo asesinados.
Tras la contienda, Breslavia se convirtió en un lugar de tránsito para judíos sobrevivientes de los campos nazis de Silesia y de toda Polonia. Al año siguiente regresaron muchos repatriados que estaban en diferentes zonas anexadas ya por la Unión Soviética. En consecuencia, pasó a ser la mayor Keilah de Polonia. En el verano de 1946 había en la Baja Silesia unos 78.000 judíos, de los cuales casi 18.000 estaban registrados en la ciudad de Breslavia. Sin embargo, aquel fue el verano en el que se produjo el pogromo de Kielce, iniciado por rumores de que los judíos habían secuestrado a un niño polaco. La policía y el ejército no solo permanecieron impasibles ante las hordas, ni previnieron o defendieron a la comunidad, sino que participaron activamente de los actos violentos. El saldo fue de 42 judíos muertos por disparos o apaleados hasta la muerte, y 40 sufrieron heridas de gravedad. Estos sucesos generaron una emigración masiva, de modo que el número de judíos de la zona disminuyó mucho. En Breslavia se situó el Comité Judío Provincial, se abrió la nueva comunidad local, se fundaron escuelas elementales e institutos de educación secundarias, algunas modernas pertenecientes a la red Ort. También hubo cooperativas y un teatro judío, entre cuyos directores estuvo el pintor y director Jakub Rothman, del que se hablará más adelante. Pero el Estado comunista acabó con todas las organizaciones judías y las reemplazó por una sociedad judía sociocultural dependiente del Estado. La emigración provocó el decrecimiento drástico de la población judía, que en 1960 era de solo 3.800 personas. El antisemitismo propiciado por las propias autoridades provocó que se confiscara el teatro y una escuela judíos, a la vez que impulsó una nueva oleada de emigrantes. Habría que esperar hasta la década de 1960 para que renaciera la actividad cultural judía en Breslavia. Para el año 2000, la ciudad volvió a tener una sociedad sociocultural judía, una escuela y otras varias instituciones sociales típicas de las comunidades judías. Actualmente, estas en activo cuentan con unos 400 miembros, pero las autoridades comunitarias consideran que hay bastantes más personas de origen judío allí, lo que pasa es que no son activistas ni acuden a estas instituciones. Y bien, muchos fueron los judíos destacados oriundos de Breslavia, como el médico Elías Henschel, ya mencionado, padre del también médico e historiador del mismo apellido. Elías comenzó a estudiar anatomía tarde, a los 25 años, y se dedicó a la obstetricia. Llegó a ser responsable público de esa especialidad a finales del siglo XVIII. También fue uno de los introductores de la vacunación en Silesia. Pese a ejercer una práctica incesante, dedicó muchos de sus esfuerzos al Hospital de Judíos Pobres de la ciudad, y en tiempos difíciles, alrededor de 1813, también se ocupó de un lazareto en Neustadt de 228 camas. Su labor fue muy intensa durante una epidemia de cólera y escribió un libro sobre esa enfermedad que se publicó en 1831, además de otros 2 volúmenes sobre obstetricia y problemas neonatales. Otro importante nativo fue Ferdinand Julius Kohn, biólogo, botánico, bacteriólogo y profesor universitario. Comenzó estudios en la Universidad de Breslau a los 14 años y obtuvo el título de médico por la de Berlín nada menos que a los 19. Fundó el primer Instituto del Mundo de Fisiología Vegetal, colaboró con Louis Pasteur y también con Robert Koch, en este caso en la preparación del tratamiento del carbunco. Su conocido libro titulado La planta se publicó en 1882. La intensidad y los aciertos de sus investigaciones le valieron el reconocimiento internacional como fundador de la bacteriología, debido a lo cual se convirtió en el primer ciudadano honorario judío de su ciudad natal. Otro médico, anatomista, biólogo y neuropatólogo, Leopold
Auerbach nació en Breslau. Estudió medicina en las universidades de Breslau, Berlín y Leipzig y se doctoró en 1849. Enseñó neuropatología en la Universidad de Breslau. Fue pionero en el diagnóstico del sistema nervioso, utilizando métodos de contraste histológico, es decir, de contraste celular, vistos a través del microscopio. Hay una enfermedad de las llamadas raras, es decir, que padecen muy pocas personas en todo el mundo, que lleva su nombre y el del patólogo Friedrich Auerbach. De modo que la enfermedad se llama Friedrich Auerbach. Se trata de una dolencia que se caracteriza por una hipertrofia de la lengua, las amígdalas y de rasgos faciales también deformados. Su hijo Félix alcanzó gran notoriedad también como científico, en su caso en la rama de la física. Físico también y matemático que recibió el premio Nobel en 1954 fue el nacido en Breslau Max Born. Este premio lo recibió por su trabajo en el campo de la mecánica cuántica y lo compartió con Walter Bethe. La contribución de Born a la física cuántica es muy conocida y también una de sus frases. Decía: estoy convencido de que la física teórica es realmente filosofía. En su honor hay un cráter lunar con su nombre y también un asteroide. Aunque nació en el seno de una familia judía, se convirtió en algún momento al luteranismo. Y una de sus nietas es la cantante y actriz Olivia Newton-John. El fenómeno de conversiones de judíos en Alemania no era extraño en el siglo XIX y comienzos del XX. Es decir, la asimilación que trajo la igualdad de derechos, los planteamientos religiosos reformistas, etc., llevaban a muchos judíos a querer integrarse como en el medio social sin ser considerados judíos, cosa que se terminó obviamente cuando el ascenso del nazismo. Como en el caso anterior, Fritz Haber, químico y físico al que recibió el Premio Nobel de Química en el año 1918, también fue converso. Su labor científica es controvertida por sus descubrimientos de gases letales que fueron empleados tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Su mujer y más tarde su hijo, ambos se suicidaron por avergonzarse de los trabajos de Haber. Fue en su instituto de investigación donde en 1920 se desarrolló la formulación del gas cianuro ciclón A para ser utilizado como insecticida. Todos sabemos que este gas modificado es el origen del ciclón B empleado en las cámaras de gas. De hecho, los nazis alabaron la labor de Haber y quisieron financiarlo para que siguiera investigando en armas químicas, pero él lo rechazó y dejó a Alemania en 1933. De modo que los nazis denostaron su persona y su labor, lo difamaron y ya no lo consideraron un científico alemán, sino un subhumano judío. Muchos de los miembros de su familia murieron en campos de concentración. Dejando el campo de las ciencias puras, otro nativo de Breslau fue Norbert Elias, un sociólogo judío-alemán que se dedicó a la investigación de las relaciones entre el poder, la conducta humana, las emociones y el conocimiento. Su especialidad se conoce como sociología figuracional. Aunque hasta la década de 1970 no fue muy conocido, 20 años antes de su muerte, que ocurrió en 1990, se revalorizaron sus teorías y se reivindicó su labor en el área de la sociología histórica. Se vio obligado a huir a Francia al llegar los nazis al poder en 1933. Fue muy activo en el movimiento sionista alemán. Su anciana madre fue enviada a Auschwitz y se cree que allí la asesinaron en 1941. Impartió clases en universidades de varios países europeos, entre ellos Inglaterra. Fue reconocido con 2 importantes premios, el Theodor Adorno, otorgado por la ciudad alemana de Frankfurt del Meno en 1977, y 10 años después con el Premio Europeo Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales. También el fundador del movimiento socialista era judío y oriundo de Breslau.
Se trata del escritor, político, economista, abogado y filósofo Ferdinand Lassalle. Su apellido judío original era Lassalle, que él cambió por Lassalle en 1845, en Francia, donde se unió a la Liga de los Justos. Participó en la Revolución Alemana de 1848-1849, lo que le valió la cárcel. Fue amigo de Karl Marx y Federico Engels, con los que mantuvo profusa correspondencia. En el año 1860 comenzó a colaborar con el movimiento obrero y sindical. Estuvo entre los fundadores de la Asociación General de Trabajadores de Alemania en 1865 y 10 años después, durante el Congreso de Gotha, se unió a los marxistas del Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, del que daría origen al Partido Obrero Socialista de Alemania, que más tarde se convertiría en el Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD por sus siglas en alemán, como aún se lo llama, y que es uno de los más antiguos del mundo de esta ideología. Y ahora sí, ya en el mundo artístico, como hemos mencionado, destacaremos, aunque no nació en Breslavia, al pintor, actor y director teatral Jakub o Jankev Rothbaum. En Varsovia estudió en la Escuela de Artes Decorativas, la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Cine. En Moscú asistió a las clases de Konstantin Stanislavski, nada menos, entre otros. Fue uno de los más famosos directores del teatro en yiddish, trabajó con la Wiener Troupe y llegó a ser director artístico y director de escena de esta importante compañía. Dirigió en París y en Estados Unidos. Llevó a escena piezas de Sholem Aleichem, como por ejemplo Es ist schwer zu sein Yid, es difícil ser judío, Onkel Moses, tío Moses de Sholem Asch, y a partir de 1940 realizó giras por todo el mundo con la obra A Goldfaden Holem, un sueño de Goldfaden. Recordemos que a Goldfaden se lo considera el padre del teatro moderno en lengua yiddish. A su regreso en 1949 a Polonia, siguió dirigiendo obras de importantes autores y desde 1951 hasta 1962 fue cuando dirigió el Teatro Polski en Breslavia, llevando a escena obras de Gogol o de Shakespeare, entre otros. Su último trabajo es del año 1985 en Varsovia, Dos große Gewinns, la gran ganancia de Sholem Aleichem. Su trabajo teatral recibió numerosos premios y le valió el aprecio de la crítica y del público. Y bien, Jorge, podríamos hablar de muchísimos más personajes importantes de Breslau, pero estos botones de muestra nos dan idea del aporte importante de los judíos nativos a la ciencia, al arte y a la política, en este caso con Lassalle. Pues nada, un punto más, un punto muy importante en la geografía del yiddish que recorremos y que volveremos a recorrer dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Varda Fishbein. Gracias a ti, Jorge, y hasta entonces.